En cambio, en cambio, eh, el fraude a la ley, que comparte el sistema de las limitaciones con el orden público internacional, tiene un sentido distinto, aunque la finalidad es la misma: impedir la aplicación de derecho extranjero cuando es declarado competente. En el fraude a la ley, lo que se da es la manipulación dolosa de factor de conexión. Ustedes recuerdan lo que son los factores de conexión, por supuesto, ¿verdad? Bueno, entonces es la manipulación dolosa de los factores de conexión para producir un efecto que es del interés personal de un individuo, que le va a dar una ventaja económica o jurídica, cualquiera. Manipula los factores de conexión a su gusto, en función de sus intereses, para lograr un fin determinado y, por supuesto, consiguientemente, con el perjuicio de otros sujetos. Hay varios ejemplos de orden de fraude a la ley. Hay uno que yo siempre menciono porque me acuerdo de cuando era muchacho, y que algunos de ustedes, los que son aficionados al cine, a lo mejor recuerdan los nombres. Ustedes les suena el nombre de Sofía Loren. Sofía Loren fue una de las grandes actrices del siglo pasado en el mundo del cine, de la cinematografía. Sofía Loren, una actriz italiana, creo que era del sur de Italia, no importa, era muy bonita, muy atractiva, Sofía Loren, y se hizo famosísima en el mundo del cine. Y iba a rodar una película en la segunda meca del cine, la primera de Hollywood, por supuesto, ¿no? Pero la segunda en esa época, y no sé si todavía, yo me he alejado un poco del cine, era Cinecittà, sí, la ciudad del cine, que era como se llamaba en Italia. El Hollywood italiano era Cinecittà, ¿no? Famoso en todo el mundo por todas las grandes películas que se producían en Italia en esa época. Bueno, y resulta que había un director muy conocido, muy famoso, de los mejores de su época, que se llamaba Carlo Ponti, que iba a dirigir esa película, X, no me acuerdo cómo se llama la película. Y ocurrió lo que tenía que ocurrir. En el rodaje, Carlo Ponti se enamoró de Sofía Loren. Se enamoró bien enamorado. Tan así que decidió divorciarse de su esposa italiana para casarse con Sofía Loren. Pero, acuérdense que yo siempre digo que la palabra pero es una de las palabras, o la palabra más importante que tiene el diccionario. Pero, porque hay que ver todo lo que pasa cuando uno dice pero, ¿sí? Una vez, vamos a hacer un pequeño paréntesis, una vez en una clase, una persona, una señora, se levantó: profesor, yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué? Porque para mí la palabra más importante que tiene el diccionario es Dios. Yo le dije: mira, te voy a decir una cosa, Dios no es una palabra, Dios es todo. En cambio, la palabra que yo estoy pronunciando es simplemente una palabra. Dios no es una palabra, es la palabra de las palabras. Entonces, la palabra más importante para nuestra cultura, nuestra forma de relacionarnos con los demás, que existe en el diccionario, yo siempre lo digo como es la palabra pero. Ustedes dicen algo y cuando decís pero, ay, se enredó el papagayo. Bueno, entonces Carlos Ponti quería casarse, divorciarse de su esposa para casarse con Sofía Loren. Pero había un pequeño gran problema, que en Italia, en esa época, estoy hablando, si mal no recuerdo, de los años 50, quizás 60, 50, bueno, en Italia no estaba permitido el divorcio, no existía el divorcio. El que se casaba por el civil quedaba casado con el civil como si fuera un matrimonio eclesiástico, que para toda la vida. Entonces Carlos Ponti no podía contraer matrimonio con Sofía Loren. ¿Qué hizo Carlos Ponti? Se fue para Francia. En Francia adquirió la nacionalidad francesa, que no era muy difícil.
difícil adquirirla, una serie de requisitos, los cumplió, bueno, y le dieron la nacionalidad francesa. Como ciudadano francés, en Francia demandó el divorcio con la esposa que tenía en Italia. Y el divorcio fue declarado con lugar. Entonces él quedó divorciado y ya podía casarse en principio con Sofía Loren. Pero no se pudo casar en Italia, porque en Italia no se reconocía esa sentencia porque vulneraba el orden público italiano. Era una cosa contraria a la concepción social del matrimonio que tenía Italia, que tenía un convenio firmado con la Santa Sede. Y si iba para Italia, pues podía ser detenido, puesto preso por bigamia. Entonces fíjense qué hizo Carlos Ponti a los efectos de nuestro fraude a la ley. Fue toda una conducta para manipular el factor de conexión nacionalidad para poder casarse con otra persona, con Sofía Loren. Fue para Francia, adquirió la nacionalidad francesa, demandó por el divorcio, se divorció. ¿Qué factor de conexión modificó? El factor de conexión nacionalidad. En eso consiste el fraude a la ley. Y hay muchos otros ejemplos de fraude a la ley. Están los matrimonios fiumanos, los matrimonios de Clausenburgo. Se han encontrado muchos ejemplos de fraude a la ley. Aquí mismo en Venezuela hubo un caso, pero no fue en Venezuela, fue en Estados Unidos, pero para el derecho venezolano se consideraba que podía existir fraude a la ley, aunque nunca fue demandado en los tribunales la nulidad, que era una señora valenciana de Valencia, que se fue al estado de Tlaxcala, en México, Tlaxcala, en el norte de México. En los estados del norte de México, como México un estado federal, ya lo comentamos, y había bastante diversidad legislativa y había requisitos para divorciarse muy sencillos, mucho más que en otros estados, ¿no? Y eso pues le granjeaba una gran cantidad de turistas, de visitantes que aprovechaban para divorciarse ya en México. Entonces la señora pues se fue para México y demandó el divorcio de su esposo venezolano con una causal que no estaba prevista en el derecho civil venezolano para divorciarse. Acuérdense que nuestras causales de divorcios no son taxativas, no pueden ser modificadas por la voluntad de los particulares, no pueden ser sustituidas por otras causales. Y ella demandó el divorcio en México con una causal que no estaba entre las causales de nuestro derecho. Fue por incompatibilidad de caracteres, eso no existe en nuestro derecho. Bueno, y para hacerlo, primero declaró que se sometía a la competencia de ese tribunal, uno de los requisitos que exigía la ley mexicana, y después tenía que esperar un año para que ese domicilio nuevo que ella estaba, un nuevo sitio que era Tlaxcala, México, el cambio de domicilio de donde estaba hasta ese, ¿no? Tenía que esperar que transcurriera un año. Ella se instaló en el estado de Tlaxcala, en México, esperó un año, ya tenía derecho al domicilio, tenía derecho a utilizar el derecho de ese estado mexicano, demandó el divorcio y le fue declarado con lugar. Y se divorció de su esposo venezolano. No se sabe qué hubiera ocurrido si el esposo demanda la nulidad ante una corte venezolana, pero no lo hizo, no estaba muy de acuerdo con divorciarse. Y entonces eso es un ejemplo también de fraude a la ley, porque están defraudando disposiciones prohibitivas de su ordenamiento jurídico, del ordenamiento jurídico al cual se está originalmente obligado. Carlo Ponti pertenecía al ordenamiento jurídico italiano, está obligado con las disposiciones prohibitivas de ese ordenamiento jurídico. Y escogió ese camino, esos vericuetos,
para divorciarse y casarse con Sofía Loren. Esta señora valenciana pues hizo lo mismo, para adherirse al derecho mexicano. Manipuló el factor de conexión domicilio, sustituyó el domicilio en Venezuela por el domicilio en el estado de Chacala, y con la intención de sustraerse a las disposiciones del Estado venezolano y naturalmente con supuestamente el perjuicio de otra persona que era su esposo. Entonces, en el fraude de la ley se produce esa situación cuando se maneja en forma dolosa, fraudulenta, un factor de conexión para sustraerse de los efectos prohibitivos de la legislación al cual se está originalmente obligado y sustituirla con otra legislación más favorable a sus intereses. Y también en la doctrina se habla mucho del caso de la princesa Boffremont, Francia, la corte francesa, una de los reyes de Francia, princesa Boffremont. Su nombre original era la princesa Charamain-Chemy, pero esta princesa ya en Francia contrajo matrimonio con un oficial de la caballería francesa. Ese oficial era el apellido Boffremont. Entonces ella pues adquirió su apellido. Se le conocía con el nombre de la princesa Boffremont, y así aparece en los textos, la princesa Boffremont. Pero entonces esta princesa un día se enamoró de otro príncipe, un príncipe de Rumanía, rumano, Vivescu, príncipe Vivescu, y pues quería casarse con él. Entonces, ¿qué hizo la princesa Boffremont? Porque en Francia, en esa época, tampoco era permitido el divorcio. Entonces la princesa Boffremont se fue para Alemania. Fíjense. En Alemania se hizo adoptar por ciudadanos alemanes. Al ser adoptada por ciudadanos alemanes, ¿no?, ella dejaba de ser francesa y adquiría la nacionalidad de los adoptantes, que es un principio muy común en el derecho civil de muchos países. Entonces ella, cuando fue adoptada por ciudadanos alemanes, ya su nacionalidad no era la francesa, era la alemana. Y después que adquirió la nacionalidad alemana, entonces se divorció de Boffremont, el capitán de la caballería francesa Boffremont, se divorció y se contrajo matrimonio con el príncipe Vivescu. Fíjense el estratagema entonces, fíjense todo el proceso que hizo la princesa Boffremont para sustraerse, para quitarse encima su ordenamiento jurídico. Por eso va a fraude la ley, está defraudando a su ordenamiento jurídico. Allá en primer lugar el perjudicado es el ordenamiento jurídico, que en forma dolosa, en forma fraudulenta, manejan su factor de conexión para unos fines pues, que eran anti los principios contrarios a los principios de ordenamiento jurídico. Fíjense, se fue para Alemania. En Alemania se hizo adoptar por ciudadanos alemanes. Mediante esa adopción adquirió la nacionalidad alemana. Y ya como ciudadana alemana, pues demandó el divorcio. Y lo obtuvo. Eso es fraude a la ley. Fraude a la ley. Es una figura que se encuentra en el derecho internacional privado y que es realmente muy difícil de probar. Porque como luego veremos, uno de los elementos, requisitos fundamentales es la intención dolosa. Tiene que haber una intención de defraudar a su ordenamiento jurídico para alcanzar una finalidad determinada. No es lo mismo el portugués, allá en Portugal, que
se viene para Venezuela y para mejorar su estatus y sus derechos, tener más derechos porque va a montar una panadería, va a montar otro negocio, entonces se nacionaliza venezolano. ¿Cuántos no lo hicieron? O un italiano, huyendo de la Segunda Guerra Mundial, se vino para Venezuela y se nacionalizó venezolano para sus intereses, un mejor futuro en Venezuela, de trabajo, oportunidades de trabajo que no tenía en Italia. Eso no es fraude a la ley, porque la intención de ellos no era defraudar a su país, era simplemente para buscar un modo de vida mejor. No era para cambiar el ordenamiento jurídico por sí mismo. Ahí no hay fraude a la ley, porque no hay intención dolosa. Hay una intención natural, pues simplemente de cambiar de país, pero natural. En cambio, en el caso de Sofía Loren, había un interés específico. Quería divorciarse de su esposa para casarse con esa persona en particular. Y la princesa Boffemont hizo lo mismo. Hizo todo ese cambio porque quería divorciarse de Boffemont y casarse con Vivesco. Entonces hay una diferencia entre el fraude de la ley y la simple entrada a un país y quedarse en ese país y adquirir la nacionalidad de ese país para tener más derechos, todas esas cosas que son más beneficiosas, que benefician más a los nacionales que a los extranjeros. Entonces, esos son unos ejemplos clásicos del fraude a la ley. Bueno, vamos a seguir en las próximas clases virtuales, porque creo que presencial la semana que viene no hay, creo. La semana que viene, bueno, si hay presencial, pues la debemos presencial. ¿Ok? Hasta luego, pues. No se olviden los muchachos de arrastre.